Hay historias que parecen imposibles de aceptar, relatos que desgarran el alma por su crueldad y nos obligan a mirar de frente algunos de los fallos más profundos de nuestra sociedad. Entre los casos criminales más estremecedores de Japón, destaca uno cuyo nombre aún hoy provoca silencio y consternación: Junko Furuta. Era una estudiante común, una joven con sueños simples y una vida por delante. Pero en 1988, su destino se cruzó con un grupo de adolescentes violentos, y lo que ocurrió en los 40 días siguientes se convirtió en una de las tragedias más brutales registradas en la historia reciente del país. Este es el relato de su vida, un viaje que comienza con la inocencia de una niña y termina revelando los efectos devastadores de la impunidad, el miedo y la indiferencia. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en la ciudad de Misato, en la prefectura de Saitama. Su familia representaba la típica clase trabajadora japonesa de la época, austeros, disciplinados y profundamente unidos. La casa donde creció era modesta, pero cálida, un hogar donde los valores se transmitían con el ejemplo. Desde muy pequeña, Junko destacaba por su amabilidad. Era una niña de voz suave, educación impecable y una sonrisa tímida que iluminaba incluso los días difíciles. Ayudaba en las tareas del hogar, compartía sin egoísmo con sus hermanos y mantenía siempre una conducta respetuosa. Sus intereses eran sencillos. Le gustaba leer, escuchar música suave y pasar tiempo estudiando. No buscaba destacar, solo quería construir poco a poco una vida estable, tranquila, fruto del esfuerzo. Su familia la veía como un motivo de orgullo. Era la hija que cualquier padre desearía tener. Con el paso de los años, Junko se transformó en una estudiante ejemplar. Asistía a la Yashio Minami High School, una institución conocida por su disciplina estricta. Allí, se mantenía constante en sus estudios y evitaba cualquier tipo de problema. No fumaba, no bebía y jamás se involucraba en conductas que pudieran ponerla en peligro. Sus profesores la describían como puntual, responsable y respetuosa. Sus compañeras más cercanas coincidían en Junko era confiable, amable y siempre dispuesta a ayudar. No era la chica más popular de la escuela, pero sí una de las más queridas por su nobleza y sentido de la responsabilidad. Además, había comenzado un trabajo de medio tiempo en una fábrica de plásticos, con el objetivo de ahorrar dinero para su futuro. Su meta era clara: en algún día quería trabajar en un entorno corporativo y llevar una vida estable. Pero mientras avanzaba hacia sus sueños, alguien la observaba en silencio. Alguien que interpretó su carácter tranquilo e independiente, no como virtud, sino como desafío. En la escuela, como en muchas instituciones japonesas de los años 80, existían grupos de adolescentes problemáticos vinculados a bandas juveniles conocidas como Bosozo. Eran jóvenes involucrados en actos de intimidación, pequeños delitos y violencia ocasional. Entre ellos destacaba a Hiroshi Miyano. Tenía reputación de ser impredecible, agresivo y con conexiones dentro de círculos juveniles delincuenciales. Muchos estudiantes le temían, otros lo admiraban por miedo a convertirse en su objetivo. Miyano se fijó en Junko. Le atraía su apariencia tranquila, su comportamiento correcto, pero no desde la admiración sincera, sino desde la obsesión. Junko representaba lo que él no podía controlar. Ella no fumaba, ella no bebía letters, ella no se dejaba intimidar. Cuando él trató de acercarse, Junko mantuvo la distancia con educación, como hacía con cualquiera que buscaba imponerse sobre ella. Ese gesto, tan inocente como firme, fue suficiente para despertar el resentimiento de Miyano. Su rechazo, aunque respetuoso, alimentó un ego herido, y ese rencor crecería hasta convertirse en tragedia. El 25 de noviembre de 1988, Junko terminó su turno en la fábrica de plásticos donde trabajaba a tiempo parcial. El aire frío del final de otoño acompañaba su camino habitual hacia casa. Caminaba tranquila, como cualquier otra tarde. Sus pensamientos seguramente estaban puestos en la cena familiar o en sus deberes escolares. Pero ese día había ojos siguiéndola. Miyano, junto con un grupo de amigos, había planeado interceptarla. Primero enviaron a uno de ellos para acercarse a Junko y simular un encuentro casual. Luego, otro la atacó por sorpresa, aprovechando la oscuridad de la calle residencial. Ella intentó escapar, pero fue sometida rápidamente. Fue llevada por la fuerza a un lugar donde Miyano la esperaba. En cuestión de minutos, la vida de Junko Furuta cambiaría para siempre. Su familia no volvería a verla con vida. Tras el secuestro, Junko fue llevada a la casa de uno de los jóvenes involucrados. A pesar de que en esa vivienda vivían adultos, los padres del dueño de la casa, estos no intervinieron de manera efectiva. Se sabe que llegaron a sospechar que algo terrible ocurría allí, pero el miedo y la intimidación generados por los jóvenes los paralizó.
La influencia de las bandas juveniles en aquella época era tal que incluso adultos evitaban enfrentarse a ellos. Ese silencio contribuyó a prolongar la tragedia. Mientras tanto, la familia de Junko denunció inmediatamente su desaparición. Buscaron incansablemente, hablaron con amigos, revisaron su trayecto habitual, llamaron a la policía. Pero una llamada telefónica, realizada bajo coacción por los agresores, los engañó temporalmente. Junko fue obligada a decir que estaba bien y que se había ido por unos días. Ese falso mensaje retrasó la intervención policial y el cautiverio continuó. Durante 40 días, Junko permaneció retenida contra su voluntad en aquella casa. Fue sometida a maltratos constantes por los adolescentes implicados, en un ambiente dominado por la violencia, la intimidación y la completa falta de humanidad. Pero incluso en ese infierno, Junko demostró una resistencia emocional que sorprendió más tarde a los investigadores. Intentó mantenerse consciente, buscó la manera de sobrevivir cada día, aferrándose a cualquier destello de esperanza. Mientras tanto, afuera, la vida seguía. La comunidad ignoraba el horror que se escondía tras esas paredes. La policía trabajaba con información incompleta, y cada día que pasaba, la situación se volvía más irreversible. Finalmente, tras semanas de abuso y deterioro físico extremo, la salud de Junko no pudo resistir más. El 4 de enero de 1989, Junko Furuta falleció tras semanas de padecimiento físico y psicológico. Su cuerpo había llegado al límite, y su resistencia, que durante tanto tiempo desafió lo imposible, ya no pudo sostenerla. Hasta el último día, según registros posteriores, pidió que la dejaran vivir, pero su voz no fue escuchada. Tras su muerte, los jóvenes, lejos de asumir la responsabilidad o buscar ayuda, intentaron ocultar el crimen improvisadamente. Colocaron el cuerpo de Junko en un tambor metálico lleno de una mezcla de cemento y residuos industriales, intentando deshacerse de toda evidencia. Ese tambor sería descubierto semanas más tarde. El caso se resolvió no porque los responsables confesaran voluntariamente, sino porque la policía los detuvo por otro crimen no relacionado. Durante los interrogatorios, las contradicciones y el comportamiento extraño de algunos de los jóvenes terminaron por revelar pistas que llevaron directamente al crimen de Junko. La recuperación del tambor metálico confirmó lo peor. La noticia conmocionó a Japón. Los detalles del caso desataron un debate nacional sobre la violencia juvenil, la responsabilidad de los adultos que sospecharon y no actuaron, la necesidad de reformar el sistema legal para menores, la falta de intervención policial en las primeras etapas. Aunque los culpables fueron juzgados, las penas que recibieron por ser menores de edad generaron indignación pública. Muchos ciudadanos sintieron que aquello no representaba adecuadamente la magnitud del crimen. Hoy, décadas después, el caso de Junko Furuta sigue siendo un símbolo de profunda injusticia, pero también un recordatorio de la importancia de la responsabilidad comunitaria, de la atención temprana a señales de violencia y de la obligación de proteger a los jóvenes de la crueldad humana. Su historia impulsó discusiones sobre la reforma de leyes juveniles y el fortalecimiento de programas de prevención de violencia escolar y comunitaria. Aunque no hubo un cambio legislativo directo inmediato, sí cambió la percepción pública de los riesgos asociados a la delincuencia juvenil en Japón. Junko Furuta no fue olvidada, su nombre sigue siendo mencionado como advertencia y como memoria. Su familia, destruida por el dolor, pidió que su historia se conociera para evitar que algo así volviera a repetirse. Décadas después de aquel 4 de enero de 1989, el caso de Junko Furuta sigue resonando en Japón y en el mundo como un recordatorio doloroso de la violencia que puede surgir cuando la sociedad falla en proteger a los más vulnerables. La tragedia provocó un debate nacional sobre la responsabilidad social, la justicia para menores infractores y la necesidad de intervención temprana en casos de violencia juvenil. Expertos en criminología y psicología comenzaron a estudiar el caso para comprender cómo un grupo de adolescentes pudo infligir tanto daño sin que nadie lograra detenerlos a tiempo. Para la familia de Junko, el proceso fue doblemente doloroso. No solo perdieron a una hija, sino que tuvieron que enfrentarse a un sistema judicial que limitaba la severidad de las penas por la juventud de los culpables. Sin embargo, su insistencia en mantener viva la memoria de Junko ayudó a sensibilizar a toda una generación sobre la importancia de la protección infantil y la vigilancia comunitaria. Hoy Junko es recordada no solo como víctima, sino como símbolo de resiliencia y dignidad frente a la barbarie humana. Centros de prevención de violencia y campañas de concienciación juvenil en Japón a menudo mencionan su nombre para enseñar sobre los riesgos de la violencia y la importancia de la intervención responsable.
El caso también ha influido en la cultura popular y académica en documentales. Artículos y estudios psicológicos analizan su historia para comprender los mecanismos del abuso, la manipulación y la impunidad. Cada revisión del caso sirve como advertencia. La indiferencia y el miedo colectivo pueden prolongar el sufrimiento de una persona indefensa, y la sociedad tiene la obligación de actuar antes de que sea demasiado tarde. Junko Furuta se ha convertido en un símbolo de memoria activa, un recordatorio de que la justicia no solo depende de tribunales y leyes, sino también del compromiso de la comunidad en proteger a sus jóvenes y garantizar que ninguna tragedia similar vuelva a ocurrir. Su historia persiste en el tiempo, no como un relato de horror sin sentido, sino como un llamado a la acción para recordar, para educar y para prevenir. La vida de Junko Furuta fue trágicamente corta, pero su historia trascendió el tiempo. Hoy nos obliga a mirar hacia adentro y a cuestionar los silencios, los miedos y las indiferencias que permiten que el mal crezca sin oposición. Contarla es un acto de memoria y responsabilidad. Porque mientras recordemos a Junko, recordamos también la urgencia de construir un mundo donde ninguna joven vuelva a enfrentarse sola a la oscuridad. Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.